Te va, Pablo. Recién escuchábamos en el informe de Eduardo Galeano, en la dulce voz de Andrea Esteves Mirson, por supuesto, y me quedé recordando algunos puntos que están planteando en ese escrito, en esa memoria, en este homenaje, el tema de la utopía, ¿verdad? Pregunto si tendremos que apelar nosotros a la utopía para poder seguir caminando y salir finalmente, a nivel planetario, hablo, no solamente de la República Argentina, de esta pandemia que nos está golpeando, que nos ha golpeado y mucho. Para hablar de esto, para hablar de las conductas humanas, en definitiva, no solamente desde el punto de vista de la salud y cómo se realiza el abordaje científico, estamos precisamente con el doctor investigador, sociólogo del CONICET, el doctor Daniel Feldstein, que habla y hace hincapié puntualmente en las conductas humanas. Doctor, le vamos a preguntar entonces, ¿por qué cree usted que está fallando el mensaje, que la población no puede entender que sí debemos cuidarnos? ¿Qué estrategia está o faltando o qué estrategia no ha funcionado? Sí, yo creo que una de las cuestiones que más ha faltado es la comprensión de qué pasa con los comportamientos sociales en contextos de catástrofe, en contextos de incertidumbre. Si nosotros no nos comportamos igual en una situación cotidiana, regular, que cuando aparece un evento desconocido, incierto, que no sabemos qué puede producir, que se vincula con la muerte, que nos genera angustia y que no sabemos cómo actuar. Y hay muchas respuestas, una de las más comunes es negar esa situación, hacer como si no existiera. Y yo creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta en el diseño de cualquier política pública. El segundo elemento es que las respuestas ante una pandemia tienden a ser mucho más sociales que sanitarias, en el sentido sanitario, en el sentido de lo médico, ¿sí? Esto es, hay un componente médico, que es qué se hace cuando una persona llega a una guardia con una neumonía, y ahí le preguntamos a un médico especialista en neumonía qué es lo que hay que hacer. Hay un tema que tiene que ver con la terapia intensiva. La pregunta es, para pensar cómo diseñamos una cuarentena, es un problema que no es tanto médico sino social, que es cómo podemos lograr que se lleven a cabo ciertos comportamientos sociales que necesitamos para que esto no adquiera dimensiones mucho más graves, ¿no? Recién hablábamos que la carta a todo el pueblo argentino de los intensivistas, es decir, de los médicos de terapias intensivas, nos estaban diciendo que se estaban quedando solos, que sentían que estábamos perdiendo la batalla, que tenían miedo de no poder más y que nos estaban avisando a nosotros. Bien, no está, pero los derechos... Bueno, allí estamos con Laura Maiocchi, justamente hablando de lo difícil que es mantener un momento tan particular, un momento difícil de mantener la cabeza puesta en la importancia de estar pensando en el otro y en uno también en cuanto a los contagios del COVID-19 en la República Argentina. Estamos dialogando con un prestigioso doctor del CONICET. Seguimos justamente abordando este tema con el sociólogo que allí tenés, Laura. Entender que ese proceso Pablo, la respuesta es precisamente a la carta de los médicos intensivistas que nos decían a toda la sociedad que sienten que ya no daban más y que tenían miedo o temor de estar perdiendo la batalla contra el virus. Y la respuesta de la sociedad es reivindicar los derechos individuales, que no está nada mal, le decía yo, y salir a decir quiero tomar una cerveza, quiero tomar un café. ¿Cómo se sopesan esas dos puntas de una sociedad que estamos atravesando, sobre todo en el pico de la pandemia? Creo que por un lado dándole voz a quienes están en esa primera línea que tiene que ver con la atención y el cuidado de los intensivistas, me parece que es crucial que tengan más visibilidad, y segundo, me parece que es muy importante recomponer la importancia de las normas de cooperación, entender que ese cálculo de riesgo, de a mí no me importa si yo me enfermo y salgo porque me parece más importante ver a un familiar o tomar un café, no toma en cuenta que el riesgo que está en juego no es solamente el mío, sino la capacidad de contagio que puede generar mi salida. Pablo, Silvia, por supuesto el doctor los está escuchando. Sí, doctor, gracias por estos minutos. Nos da mucho placer en esta primera edición de Noticias estar analizando esta cuarentena y cómo protegerse justamente del COVID-19 en la República Argentina. Seguramente lo ha observado como todos nosotros este fin de semana que pasó, el primer fin de semana por lo menos en Cava y en algunas zonas también del conurbano, la posibilidad de ingresar, por supuesto desde el exterior, a un restaurante, a un café, a un bar. Parecería que es el último fin de semana en nuestras vidas, ¿no? Se vio en algunos lugares mucha gente, más allá del tiempo, ni siquiera acompañó el tiempo, y en algunos bares, algunos restaurantes no podía observar mucha gente, como si fuese el último fin de semana que vamos a atravesar todos, ¿verdad? Es que, insisto, me parece que hay en las actividades que se van liberando, parece que primara siempre la cuestión económica en el sentido del reclamo de distintos sectores, y creo que hay que poder separar esos dos elementos, poder construir una estructura estatal que brinde asistencia a aquellas actividades que tienen
no solo una altísima incidencia en la posibilidad de contagio, sino sobre todo que juegan también un papel en la relajación general del comportamiento. Y creo que en este sentido el rubro gastronómico es un problema, a diferencia de la posibilidad del takeaway, de poder retirar, de poder enviar alimentos. Esta instancia social que implica juntarse en un bar genera toda una cantidad de efectos en el comportamiento y creo que tiene que ser pensada con mayor cuidado porque después es muy difícil volver atrás de estas situaciones y sobre todo porque, insisto, esta situación es desconocida en este momento y uno va construyendo conocimiento sobre la marcha. Entonces, en ese sentido, lo único que uno puede hacer es ser muy cuidadoso a medida que va constatando la información que va surgiendo, ¿sí? Porque vamos descubriendo cosas con respecto a este virus y hay que entender esta dificultad. También para entender que es imposible que se tomen siempre las medidas correctas, ¿sí? Pero que lo que hay que hacer es poder ir aprendiendo de los aciertos y los errores. Doctor, consultarle, lo estaba leyendo también a través de un interesantísimo hilo de tweets que usted publicó hace poco menos de 48 horas. Usted, entre otras cosas, dice que el principal problema, entonces, ¿qué es? ¿La negación de la situación? ¿A qué se refiere con esto, especialmente cuando hablamos de pandemia y de esta abstinencia social respecto a la posibilidad de compartir con el amigo, con el familiar, lo mismo que compartíamos antes de que comenzara la pandemia? Sí, yo no decía que es el principal problema, pero sí que me parece que es un problema que no se tomó en cuenta, ¿sí? Que es que ante una situación de angustia, ante una situación de posibilidad de ser expuesto a la muerte, la negación es una respuesta muy adaptativa, muy común, pero muy dañina. Y que no se tomó en cuenta ese elemento de negación a la hora de la comunicación, tanto pública como de los medios de comunicación, ¿sí? Y cómo muchas de las cuestiones o que hacemos o que decimos pueden ratificar esa negación y pueden jugar de modos que finalmente la población desarrolle comportamientos que no son los que necesitamos y no son los que queremos. Entonces lo que quería era tirar sobre la mesa este tema para que podamos tomarlo en cuenta a la hora tanto del diseño de políticas como de toda una cantidad de gestos que inciden más que lo que decimos, ¿sí? Que yo te diga con una distancia menor a 2 metros y sin barbijo, que tenemos que cuidarnos y ponernos barbijo y respetar los 2 metros, te estoy generando un mensaje contradictorio y lo que vos escuchás es mucho más lo que yo hago que lo que yo digo. Yo creo que esto es fundamental tomarlo en cuenta porque juega un rol muy importante en la transmisión de cualquier mensaje y hay que verlo. La gente en un contexto donde le piden que se cuide y se quede en la casa ve mucha televisión, recurre mucho a los medios, que en todos los estudios de televisión no haya un protocolo, no haya una normativa y todo el mundo esté horas sin barbijo, hablando en un espacio cerrado y al mismo tiempo diciendo que tenemos que cuidarnos y usar el barbijo y no exponernos, genera una contradicción que ratifica los procesos de negación. Doctor, gracias por estos minutos para esta primera edición de Noticias en la Televisión Pública, muy amable. Cierra el reportaje allí Laura Maiocchi. El abordaje, Pablo, Silvia, de lo que estábamos hablando con el doctor, el abordaje sociológico de los medios, cómo es que estamos comunicando, las fotos de los funcionarios que nos hablan de los barbijos y aparecen fotos sin barbijos, aunque con distancia, los conductores del piso de todos los canales, de todo tipo de canal y de todo tipo de programa sin barbijo. Nosotros los mobileros con barbijo, pero somos los soldados de una larga fila de jerarquías que no lo hacen. Esa contradicción, ese mensaje un tanto dubitativo, llega a la población. ¿Cómo influye el ejemplo en materia de conductas sociales? Bueno, es esto que decía, ¿no? Y era interesante lo que vos decías, el soldado usa barbijo, pero el jefe no. Los generales no. Digamos, y esto es un problema serio en el sentido de pareciera que el barbijo es solamente para esa población que se va a enfermar. Y digo, esto ratifica la negación porque es sentirme identificado con la población que no se va a enfermar y que por lo tanto no tiene que usar el barbijo. Hubo incluso en la idea de que el virus está en los barrios populares, también hubo algo de esto, ¿sí? De decir, es esa población que no se cuida y que paradójicamente, con muchas menos posibilidades de cuidarse, cuando hubo organizaciones territoriales, cuando se trabajó, uno puede observar que hubo
mayor intento de construir relaciones de cooperación y de cuidado en esos lugares donde era imposible sostener las normativas de cuidado que en los lugares donde era mucho más sencillo hacerlo y sin embargo no se está cumpliendo. Entonces me parece que ahí hay cuestiones para ajustar en esto, cómo inciden las lógicas de clase, cómo inciden los procesos de negación, cómo inciden las lógicas de proyección, ¿no? Gracias, doctor. Nos quedamos con la palabra entonces de este sociólogo investigador del CONICET. Recordemos los ejemplos en este momento, la responsabilidad social, el uso del barbijo, el cuidado y también no solamente el distanciamiento social, sino la higiene, el lavado de manos, etcétera, todo cuando llegamos a nuestra casa y mientras circulamos en la vía pública, aquellos que somos trabajadores esenciales.